Buenos días, hermanos, ya reunidos en esta mañana nuevamente, en una nueva mañana donde Dios nos ha demostrado su misericordia. Por consiguiente, venimos delante de su presencia, así que buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos. Reciban los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami, en este nuevo devocional con Cristo que ha comenzado esta semana, con un tema que comenzamos en Unidos es la llave, la restauración, restaurando las familias. La restauración, por supuesto, que viene a lo largo de todo nuestro caminar en Cristo, como Dios viene a poner ese orden donde hay un desorden. Así que esperamos que este tema esté siendo de bendición para usted. Como siempre, cada enseñanza, cada tema es de bendición para aquellos que lo traemos, para aquellos que los exponemos, que podemos también hablar de nuestras vivencias y cómo el Señor ha ido también restaurando nuestras vidas, qué es lo que hemos hecho, qué nos ha funcionado, cómo hemos caminado, las instrucciones que se nos han dado y cómo hemos sido también, cómo esas instrucciones han dado éxito. Y en el éxito tiene que ver también, como dice Josué, ¿no? Este libro de la ley no se apartará de ti, y siempre lo vamos a decir y usted siempre lo va a escuchar de parte de nosotros, porque la Biblia es parte fundamental de todo cristianos. Así que en esta mañana, antes de seguir, vamos a orar y encomendar este devocional al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. En esta hora que venimos delante de ti, Señor, venimos encomendando este devocional delante de tu presencia. Y rogamos, Señor, en esta hora que el Espíritu Santo empiece a ministrar los corazones. Ahí, Señor, donde tenemos carencia, donde tenemos fallas, donde muchas veces, Señor, las emociones dañadas hacen que caminamos de una cierta forma que no es el agrado tuyo. Por eso en esta hora, Padre, nos encomendamos a ti, encomendamos al Espíritu Santo, Señor, que empiece a ministrar los corazones. Nos evocamos a ti, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que cada día, Señor, tú nos das la oportunidad de enmendar lo que hemos hecho mal, porque tú sacas, Señor, las escamas que hay en nuestros ojos. Gracias, Padre, por tu palabra que es fiel y verdadera, porque es lámpara que nos guía en nuestro caminar. Y gracias, Señor, porque también tu palabra es medicina para nuestros huesos. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que se viene uniendo en esta transmisión, que este devocional sea de gran bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Que tu ángel, Señor, empiece a acampar alrededor de los que te temen y que tus ángeles empiecen a ministrar a cielos abiertos. Y siempre te pido, Señor, que tú derrames de tu gracia y tu favor. Dame la gracia, el favor y el denuedo que me hace falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que ya estando listos, vamos a comenzar. Ayer hablábamos sobre la restauración de las familias. Cada familia tiene ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos desajustes, ciertas diferencias, donde el Señor viene a traer un orden, donde hubo un desorden, donde hay un desorden, porque se acuerda que veíamos la palabra cuando el Señor llega a nuestras vidas, esa luz admirable saca las tinieblas que estaban en nosotros. Y obviamente cuando las tinieblas van, queda un vacío en el cual uno tiene que empezar a llenar con la palabra, con presencia, con el Espíritu Santo, y no dejar de buscar del Señor en todo momento, porque yo siempre me pregunto por qué muchas veces nosotros los cristianos somos o ambiguos, o somos débiles, estamos desanimados, estamos emproblemados. Los problemas los vamos a tener hasta que Cristo venga, pero muchas veces estas situaciones hacen que nuestro caminar muchas veces sea débil. Y cuando vemos las familias que hay problemas, porque lo vemos a través de la intercesión y en el orar constante, muchas veces los hermanos caducan. Los hermanos desfallecen y terminan por abandonar esa oración antes de ver los resultados, porque no vemos resultados en nuestros ojos físicos, no estamos viendo resultados. Más sin embargo, nosotros creemos firmemente que Dios está obrando.
Y va a obrar también de la forma que usted permanezca constante ante lo que usted le está pidiendo al Señor. Y una de las cosas que Dios viene a restaurar, porque Dios viene a restaurar todas las cosas como lo era en el principio. No en el principio de la creación esta humana, en el principio de todas las cosas. Por eso cuando Satanás se le revela al Señor y viene todo este caos en la creación, Dios tiene que hacer un orden en este desorden. Y el enemigo siempre va a tratar de matar, robar y destruir. Más sin embargo, el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Así que yo le voy a pedir que vaya conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 2 y dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. La luz de Cristo resplandeció sobre nosotros, nosotros que estábamos en sombra de muerte, en una tierra de muerte. Luz nos resplandeció y vino a traer esa transformación en nosotros, vino a traer ese cambio. Por eso es imposible que una persona que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y haya tenido un encuentro con Él, siga caminando de la misma forma que estuvo caminando cuando estaba en el mundo. Porque si sigue caminando de la forma que estaba caminando en el mundo, quiere decir que no ha habido una transformación en su vida. Así que es ahí donde nosotros debemos empezar a analizarnos. Es ahí donde nosotros debemos empezar a meditar. Porque si yo sigo caminando en la misma condición, puede que solamente yo haya conocido al Señor Jesús como un Salvador, pero no como mi Redentor. Y hay una diferencia, claro que sí que hay una diferencia. Una diferencia es, todos aquellos serán salvos, aquellos quienes que confiesen y crean en su corazón. Dice la palabra que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú serás salvo. Esa es la condición para ser salvo. Pero para tener ese encuentro que le estoy hablando, cuando veo a un Pablo que iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia porque él pensaba que estaba haciendo la obra para el Señor Jesús se le aparece y él tiene un encuentro. Por eso, si usted se acuerda de los testimonios cuando hemos hablado que cuando el Señor impacta nuestras vidas, cuando el Señor toca nuestras vidas y hay esa palabra o esa experiencia, es muy difícil que uno vuelva atrás. Así que por esa razón, cuando hay unas terribles descoyunturas en la familia, unas terribles situaciones en la familia donde no sabemos, vemos las familias en unas catástrofes donde hay adulterios, donde los hijos están sumergidos en las drogas, donde han habido divorcios, donde han habido engaños, donde el marido le ha sido infiel a la esposa le ha sido infiel al marido, donde los hijos se rebelan contra los padres. Y usted me puede decir, pero esas son señales de los últimos tiempos. Claro que sí, pero también dice el Señor que Él vendrá en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso es una condición antes que el Señor venga. Eso va a suceder. No solamente que sea como señal que estas cosas estén sucediendo, sino que también el Señor nos da como el preámbulo de lo que va a suceder. Y vemos muchas veces cómo los corazones de los padres han vuelto a los hijos. Estos padres que abandonaron a sus hijos, estos padres que a lo mejor no abandonaron a sus hijos físicamente, pero no fueron el instrumento no dieron la instrucción de cómo seguir al Señor, y hoy esos hijos que ya son adolescentes o son jóvenes adultos no conocen de Dios, no tienen temor de Dios porque no hubo unos padres que los instruyeran en el temor de Dios. Por eso, si usted tiene niños pequeños, usted está aún a tiempo, porque usted tiene que estar sembrando la semilla de la palabra, la semilla de la fe, la semilla de la oración, la semilla de la alabanza, todas esas cosas que como un tesoro le queda a los niños grabados. Por eso, cuando hay un niño pequeño y si usted le pregunta, o a veces el niño le sorprende porque le dice: papá, ¿te acuerdas que cuando yo era chiquito comíamos tal cosa? Y uno se queda sorprendido porque dice: ¿cómo este niño tiene memoria de cosas que pasaron hace tanto tiempo?
Si esas cosas son así, imagínense en los traumas que nuestros hijos han caminado, que nuestras familias se han desenvuelto, perdón hermano, que eso ha dañado, esas situaciones han dañado nuestras familias, han dañado nuestros hijos. Cuanto más esas situaciones donde ha habido una dificultad en nuestras familias. Un pueblo también que no tiene conocimiento es un pueblo ignorante, y no quiero que se me ofenda, porque el cristiano también es muy sensible a todas las cosas, no los quiero ofender, pero cuando estamos en una ignorancia y pensamos que esta es la única forma de vivir, o que pueden pasar 20 años donde un hogar está completamente destruido, que esa es la voluntad de Dios. Y déjenme decir, esa no es la voluntad de Dios, que un hogar esté completamente destruido, ni a la mitad destruida, ni la cuarta parte destruido. Porque si el Señor, como me dice en su palabra, que viene a restaurar todas las cosas, ¿cómo es posible que un hogar esté en una situación? Y muchas veces nosotros no sabemos por dónde comenzar. Y una de las cosas que hoy vamos a hablar sobre el carácter, y el carácter que ya lo hemos ido nombrando en algunas cositas en temas pasados. El carácter no tiene nada que ver con el temperamento. A veces uno dice, no, tiene buen carácter o tiene mal carácter. No, ni te metas con esa persona porque tiene mal carácter. Y en realidad el carácter, el mal carácter, el carácter se forma lo forma, los principios, los valores. Eso es forma del carácter. Si nosotros no tenemos ni principios, ni valores, ni ética, nosotros sí tenemos un mal carácter. Pero no un mal carácter de ser malgeñudo, sino porque no tengo ni principios, no tengo ni valores, ni tengo éticas. Por eso muchas familias no tienen principios, no tienen valores, no tienen ética. Porque dentro de las familias se practican ciertas cosas que no tienen ética. No tienen principios, no tienen valores. El carácter es que te mantienes firme ante todas circunstancias. Por eso cuando no tenemos carácter somos demasiado ambiguos. Y ahí tiene razón el Señor, porque dice su palabra que tú sí seas sí y que tú no seas no. El Señor no nos quiere como las ondas del mar que van de aquí para allá. Una persona sin carácter es una persona como esas ondas del mar que va de aquí para allá. Una persona sin carácter es una persona que es tibia. Dice el Señor, te prefiero frío o te prefiero caliente, pero no a la mitad. A la mitad significa que uno no tiene el carácter. Y hermana, el carácter se puede ir formando. Claro que sí. Nuestro carácter que viene deformado cuando venimos a los pies de Cristo, porque muchos de nosotros no teníamos ni principios ni valores, los valores y los principios en el Señor. Muchos de nosotros éramos ladrones, muchos de nosotros éramos estafadores, muchos de nosotros éramos fornicarios, muchos de nosotros éramos adúlteros, muchos de nosotros nos caminamos bajo unas leyes sin principios, sin valores. Y cuando venimos a los pies de Cristo, la palabra empieza a hacer un lavamiento en nosotros y empieza a formar un carácter. Pero ahí donde nosotros tenemos que empezarnos a confrontar con nosotros mismos. Todavía miento, todavía transo, soy un tranza, todavía trato como que sí, como que no, y entonces soy muy ambiguo. Y una persona que tiene una deficiencia en su carácter, obviamente en su familia va a haber una deficiencia. Porque así como es usted, así van a ser sus hijos. Sus hijos, si usted es sin carácter, sus hijos van a ser sin carácter. Si usted hizo en el matrimonio o deshizo en el matrimonio, también esas son cosas que le faltó carácter para decir no en ciertas circunstancias. Se envolvió en ciertas situaciones donde usted no tuvo el valor de decir no y fue transgredido su carácter. Por eso cuando venimos a Cristo y empezamos a denotar, porque muchas veces lo que nosotros hemos aprendido en la escuela de liderazgo, que el concepto de las palabras muchas veces no lo sabemos. No sabemos y pensé, como les acabo de decir, uno piensa que el carácter es tener o bueno o mal carácter, pero por el genio, ¿no? Porque se enoja mucho, porque es muy iracundo, eso nosotros pensamos que es el carácter. Más sin embargo, cuando usted se va a lo que es la definición de carácter, es completamente diferente. Y
muchas veces nuestro carácter, que no sabemos, y es algo que sí podemos irlo trabajando, como nos ha enseñado la pastora, que meditemos en las cosas que nosotros en nuestro carácter somos débiles, porque si somos débiles en esas cosas, ¿cómo vamos a poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado? Siempre vamos a estar como cojeando de una parte. Cuando usted encuentra una persona con carácter, una persona que tiene principios, que tiene valores, que tiene ética, y en la iglesia muy pocas veces se habla de los principios, se habla de los valores o se habla de la ética, porque pensamos que ya lo debiéramos de saber, pero no. Todos los hogares son diferentes, todos los hogares vienen de raíces diferentes, vienen de raíces de padres que no conocieron al Señor o que creyeron en el Señor pero de a oídas, pero no practicaban el temor a Dios, que el temor es un temor reverente hacia Dios, y obviamente los principios, los valores no fueron inculcados. Hoy vemos que padres sin valores, sin principios, sin temor a Dios, permiten que sus hijos traigan a sus novias a vivir dentro de la casa, viviendo una vida en fornicación. El padre lo sabe, pero el padre no lo ve mal. ¿Por qué no lo ve mal? Porque no piensa que es algo que están transgrediendo, no piensa que es algo que está mal delante de los ojos de Dios. Piensa que es una conducta que es adecuada o que está bien, o porque todo el mundo lo hace, porque nos creemos modernos. Más sin embargo, tú vienes abriendo a tu casa a una condición que al Señor no le agrada, porque tú, siendo padre, permites esto, y muchas veces al padre le falta el carácter de decir no, porque ese es un principio que viene a atropellar los valores, la ética, los principios de esta casa, los principios en el Señor. Porque si cuando estamos en el mundo no le podemos pedir nada a los que están en el mundo, porque están ciegos, porque están en tinieblas. Más sin embargo, cuando nosotros estamos en Cristo, muchas veces los cristianos permiten estas cosas dentro de sus casas y no se dan cuenta que hay una fractura en su hogar, hay una fractura en su caminar, hay una fractura en su carácter. Y vemos entonces cómo las familias necesitan ser restauradas en su carácter, porque el carácter que está dañado, un carácter que no tiene principios, un carácter que no tiene valores, un carácter que le falta ética, piensa que, como dice su palabra, ¿no? Lo que le llaman bueno a lo que es malo, y le llaman malo a lo que es bueno. Los valores están cambiados, y muchas veces y algunos de nosotros que vinimos no nacimos en una cuna cristiana. Yo no vengo de una cuna cristiana, no vengo de un hogar cristiano, no vengo de un hogar donde se profesaba la fe, no vengo de un hogar ni siquiera religioso, no vengo de ese tipo de hogar. Entonces la ética mía era completamente contraria a lo que dice la palabra del Señor, y Dios tuvo que venir a hacer una transformación. ¿Y cómo vino esa transformación? Bueno, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, porque no vaya a ser que te acontezca algo peor? Entonces, ¿qué le dijo? No le dijo esto, pero si ella era prostituta, obviamente, vete y no peques más. ¿Qué le quiso decir? No te prostituyas más, no adulteres más, no forniques más, no hagas más esas tranzas, ¿no? Le dijo, vete y no peques más. Y el pecar incluía un montón de pecados que ella estaba practicando. No mientas más. Y muchas veces dentro de los hogares cristianos está la falta de carácter, donde hay mentiras y donde nuestros hijos han crecido mirando esas mentiras, mirando cómo el padre y la madre mienten. Por eso muchas veces los hijos no creen, porque estamos ambiguos en nuestro carácter en el Señor. Entonces es algo que nosotros podemos ir cultivando, claro que sí. Como se acuerda la semana pasada que veíamos que teníamos que ser asertivos. ¿Se acuerda la palabra asertivos? Que muchas veces usted dice sí cuando quiere decir que no.
Cuando usted no quiere decir algo, usted termina siempre cediendo, aunque usted no lo quiere hacer, o se termina comiendo el plato de comida que le trae el mozo cuando no es lo que usted pidió, pero por la incapacidad que tiene de poder hablar, porque lo sentimos como que fuera una agresión. Y todo se puede decir en el contexto de educado, ¿no? Pero muchas veces usted prefiere comerse esa comida porque dice, ¿para qué voy a hacer este escándalo? Y no necesita llegar a ese punto de escándalo, sino simplemente ser una persona asertiva en decir sí cuando quiera decir que sí, no cuando usted quiera decir que no, cuando usted no le parece algo decirlo de una forma. El ser asertivo es algo que también uno va aprendiendo, y una de las primeras cosas que yo fui aprendiendo, porque me metí en muchos problemas aún en mi matrimonio, porque me acuerdo una vez que mi esposo me dijo, no me comprometas a mí si no me preguntas. Yo siempre lo comprometí a él para todas las cosas, para todo lo que tuviera que ver, porque cuando ya casado y ya estábamos en la iglesia, los dos. Estábamos en la iglesia no estando casados porque éramos novios, en el grupo de jóvenes, y después que vinimos y empezamos a servir. Pero muchas veces me llevé muchos problemas porque no sabía ser asertiva y a todo, bueno, no a todo, pero en el sentido bueno de la palabra decía que sí, y muchas veces me metía en problemas porque no sabía decir que no. Y me acuerdo que años atrás leí un libro sobre cómo controlar la lengua. Y me acuerdo de eso porque ahí había una parte que decía que uno tenía que aprender a decir que no sin sentirse mal. Porque uno se siente mal que la otra persona, uno lo va a rechazar, no lo va a aceptar, pero si esas personas que son tus íntimos, tus amigos, así como tú los entiendes, que ellos cuando te dicen que no, porque hay gente que es muy asertiva y te dice drásticamente cuando ellos quieren o cuando ellos no quieren, ¿no? Por eso, hoy vamos a aprender que dentro de la restauración a las familias, para las familias, una de las cosas que el Señor va a trabajar en usted, porque acuérdese, nosotros estamos, cuando venimos al Señor, ¿cierto? Nuestras familias, y usted ha sido tocado y usted está orando por su familia, pregunta, ¿con quién está tratando el Señor primero? ¿Con toda la familia o está tratando con usted? Usted es la punta de lanza que usted sintió la carga por su familia. Muchas veces uno mira y usted no se da cuenta cuando, me acuerdo una vez que estaba tratando de hacer un pastel y le eché, yo también creo que conté esa historia, que en vez de echarle polvo de hornear, le eché baking soda, que es para lavar, menos para cocinar. Y claro, me quedó como medio amargo, me subió rápido, pero se bajó rápido porque no era el ingrediente adecuado. Y muchas veces nosotros ponemos los ingredientes inadecuados a la relación que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y el carácter es una cosa que el Señor va a venir a formar en nosotros. El carácter, como ayer la pastora bien lo decía en la escuela de liderazgo, que no tiene nada que ver con el temperamento. El temperamento, donde están las emociones, donde usted tiene que aprender a dominar esas áreas, donde usted es muy enojón, donde usted es muy explosiva, donde usted es muchas veces muy emocional y sus emociones la embargan. Entonces su temperamento es el que fluctúa para arriba y para abajo. El carácter es si usted dice sí, es sí, si dice no, es no. Si yo me mantengo firme, y aunque como decía el otro día la hermana en el testimonio en Unidos es la llave, que el adulterio de su esposo hizo que en ella la autoestima se bajara, pero ella permaneció firme. O sea, que aunque en el temperamento hubo una parte de ella que fue fracturada, el carácter de ella se mantuvo en orden. Aunque sus emociones, que son el temperamento, estaban siendo no cambiados, sino transgredidos, que se había sentido humillada, que se había sentido vejada, que se había sentido desprotegida, que se había sentido con baja autoestima. El carácter de ella, ¿qué decía? Tienes que permanecer, tienes que seguir orando, tienes que leer la palabra, tienes que aún levantarte y decir que el Señor es bueno, porque sí, el Señor es bueno ante todas las circunstancias. Entonces muchas veces nosotros dejamos que en la falta de nuestra relación familiar, el temperamento suba
y nuestro carácter baje, porque nos dejamos embargar por todas nuestras emociones. No quiere decir que usted no se va a enojar ante las situaciones, porque déjeme decir que cuando hay un adulterio, como lo expresaba la hermana sobre su matrimonio el día lunes, unidos en la llave, y cómo el Señor vino a restaurar su hogar, no quiere decir que ella no se enojó, no quiere decir que ella no lloró, no quiere decir que ella no se dolió, no quiere decir que hubo un tiempo, aún en la restauración pasaron 4 años que Dios vino a traer, porque y también eso es lo que pasa dentro de los hogares, que a veces pensamos que la restauración, que ya nos arreglamos y que todo va a ser de color de rosas de un día para otro. Eso no es verdad, hermano. Yo siempre digo, y perdónenme, no quiero ser aguafiesta, pero yo siempre digo que la luna de miel dura 3 días. ¿Por qué dura 3 días? Porque uno va todo emocionado, ¿ok? Uno va todo lindo, uno no quiere que no se le vea nada, que todo se vea perfecto, pero los 3 días ya usted conoce a su esposo y a su esposa en la intimidad, como es la realidad. Y es una persona que va al baño. Yo me acuerdo que, no quería ni ir al baño que mi esposo me viera. No quería quería comer tan poquito porque no quería que me viera completamente, no me quería que me viera sin maquillaje o toda despeinada con los pelos parados. No quería eso. Pero por eso le digo que a los 3 días ya la luna de miel pasa. Cuando viene la restauración, cuando viene el Señor a trabajar dentro de nuestros hogares, por eso es que es importante, porque la pastora nos decía que es importante que nosotros analicemos en las fallas que nosotros tenemos en nuestro carácter. Ya usted sabe que el carácter se compone de principios, de valores y de ética. El carácter denota en usted qué tanta credibilidad usted tiene como persona. Por eso, tan débil sea su carácter, así va a ser su credibilidad. Por eso muchas veces la persona que le pega que es un maltratador o una maltratadora, tanto el hombre como la mujer, porque hay de los dos. No solamente podemos decir, el hombre es el maltratador, el que golpea, también hay mujeres que golpean a los hombres. No solamente a los hombres, a los niños, pero bueno, en las relaciones interpersonales de adultos, ¿no? En las relaciones matrimoniales también vemos esos problemas donde tanto el hombre como la mujer golpea el uno al otro. Y esa es falta de carácter en la persona. Es una persona que no tiene carácter, que es débil en su carácter. Y demuestra su agresividad para traer el control sobre esa persona. Nada más que la otra persona no se da cuenta. Y entonces no se da cuenta la fragilidad que tiene esta otra persona. Por eso, si usted está en una relación que es abusiva, una relación que es golpeadora, una relación que trae estos vejámenes, es ahí donde usted tiene que preguntarse: ¿quiero vivir todo el resto de mi vida así? ¿Es el ejemplo que yo le quiero dejar a mis hijos como legado? ¿Que un hogar maltratador es lo normal? Eso no es normal, porque Cristo no maltrata a la novia, Cristo no maltrata a la iglesia, Cristo no daña a la iglesia. Por eso hay conceptos que nosotros traemos, no del Señor, conceptos que traemos de nuestra infancia, de nuestros hogares que fueron también, que les faltó restauración. Amén. Vamos a ir a lo que dice la palabra en el Salmo 85:1. Salmo 85:1. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Gracias por su sintonía. Que el Señor los bendiga grandemente. Si tiene una pregunta, si tiene una queja, también es factible, ¿no? Salmo 85:1 dice: Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob. Y cautividad dice, restauraste la suerte. Cuando habla ahí de que cambiaste la cautividad de Jacob, cautividad, le sale un hito a la palabra cautividad. Y si usted se va a la bastardía, dice: restauraste la suerte de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Siempre el Señor tiene esa característica
no solamente de cubrir, sino también de restaurar todas las cosas. Intrínsecamente el Señor quiere restaurar a su pueblo, porque cuando hay un hogar que está desbalanceado porque le falta restauración, obviamente siempre van a haber carencias en ese hogar. Y uno dice, no sé si usted se ha preguntado, pero yo me preguntaba, ¿por qué mi hogar no podía salir a flote? ¿Por qué de la casa de mis padres no hay una estabilidad en la familia mía, en la familia que estoy hablando de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de la generación que hay, ¿no?, en la familia? ¿Por qué hubo ese desbalance? Y claro, vengo a ver la falta de restauración que era necesario en mi familia, más sin embargo no teníamos las herramientas. Y el más importante, no teníamos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene a restaurar todas las cosas. Y yo veía hogares tan bien constituidos y yo decía, bueno, es la falta de un padre. Obviamente sí, el padre es muy importante, pero aunque muchas veces haya un padre, falta lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted tiene ya al Señor Jesucristo dentro de su casa que estoy hablando, dentro de su corazón, no solamente de la casa física, sino dentro de usted, y usted vive conforme a los preceptos, valores y lo que está estipulado en su palabra, y usted está escuchando esta enseñanza y hay cosas que usted va a poder practicar. No le digo que lo va a alcanzar en un día, pero sí, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y a veces pensamos que el Señor va a hacer todas las cosas. Entonces yo me pregunto, si el Señor va a hacer todas las cosas, ¿por qué razón nosotros seguimos viviendo en ciertas carencias como familia? ¿Por qué mis hijos no salen de las drogas? ¿Qué fue lo que causó que mis hijos llegaran ahí? ¿Qué fue lo que causó que mi esposo cayera en adulterio siendo cristiano? ¿Qué causó que se metiera con la hermana de la iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las finanzas no nos prosperan? ¿Por qué razón hay una dificultad constante? Si no se supone que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Entonces, muchas veces hay relaciones que se fueron entrelazando por la falta de carácter. Porque el pacto que nosotros hicimos en nuestros matrimonios es un pacto que tanto yo me doy para él como él para mí. Así como Cristo se dio por la iglesia. El hombre dice, ame a su mujer, la mujer respete al varón. Y que seamos sometidos, la mujer al varón como el varón a Cristo. El varón tiene que estar sometido a Cristo, pero generalmente escuchamos, por no decir 100%, que la mujer se tiene que someter al varón. Y claro que si la mujer que conoce la palabra quiere someterse a su esposo. Y fíjese que cuando el hombre ama a la mujer, la mujer entra en una sujeción, no por obediencia, por amor. Porque me complazco en someterme a él, por amor, por obediencia, porque al final la obediencia es amor. Así como ves a este varón que se somete a Cristo, pero Cristo no golpea a su iglesia, no es infiel con su iglesia, no mete a extraños a su cama, no. Y perdóneme que sea tan tajante. Cristo es fidelidad, fiel. Y nosotros como hijos debemos de aprender de Él, que Él ha sido fiel. Amén. Por eso, el carácter tiene que ser en nosotros como la llave de la credibilidad. Y si a mí me falta carácter porque no sé, dice el Señor, pídale al Señor sabiduría que Él la da grandemente. Amén. Vamos a ir al Jeremías 33, 26. Mire lo que dice Jeremías 33, 26. Jeremías 33, 26 dice: entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia.
Siempre el Señor, y aquí vemos otra vez las generaciones. Dios viene por las generaciones, Dios se acuerda de los pactos, por eso son importantes los pactos. Él dice aquí que va a restaurar el bienestar de ellos, porque Él es un Dios de misericordia. Él viene a restaurar su familia, porque Él es un Dios de misericordia. Él se acuerda de los pactos que usted le ha prometido. Por eso es tan importante que cuando nosotros le prometemos algo al Señor, corramos a cumplir lo que hemos prometido. Corramos, porque dice que hay un ángel que ha escuchado nuestras palabras y muchos han abandonado los pactos. Mire, muchos ni siquiera empezaron con los pactos, prometieron los pactos, pero muchos ni los comenzaron y ya los abandonaron. Por eso pídele al Señor que te recuerde cuáles fueron esos pactos que tú les prometiste, que tú quisiste, déjeme ver aquí un poquito, sí, que tú le prometiste al Señor y que abandonaste. Acuérdese que es muy importante que el carácter usted lo empiece a afinar. ¿Por qué razón? Porque si no, dentro de la restauración, que muchas veces pasa por diferentes situaciones, altos y bajos y muy bajos y reprofundos. Si usted se deja llevar por el temperamento, generalmente nos hace claudicar nuestro temperamento, porque acuérdese que en el temperamento están las emociones. Y muchos de nosotros somos muy emocionales. Sobre todo las mujeres, ¿no? No estoy diciendo que los hombres no. He conocido muchos hombres que son muy emocionales. Otros que son muy serios, pero hay muchos hombres que son muy emocionales. Decía yo a mi esposo que estábamos viendo un programa que es de música. Y le digo, siempre ese hombre llora, le digo, siempre está como tan emocional. Él es como muy emocional, le digo. Y imagínense los dos llorando. Como que no sirve, ¿no? Como si yo necesito que mi esposo me dé aliento en los momentos difíciles. Imagínense los dos llorando. ¿Quién consuela a quién? Como dice la pastora, ¿no? ¿Quién es el que termina consolando? Entonces, cuando el Señor viene a obrar, una de las cosas que Él viene a obrar en nosotros es el carácter que nos hace falta. Y cuando viene a obrar en ese carácter que nos hace falta, Él empieza a través de la palabra. Por eso qué importante que usted se sumerja en su palabra. Por eso es importante que usted se sumerja en lo que dice la palabra, que se instruya en la palabra, que usted sea guiado por la palabra. Y también es muy importante que usted se deje guiar y busque la instrucción en el sacerdote. Porque cuando lo que menos hacemos nosotros como cristianos es pedir consejos. Lo que menos nosotros hacemos es pedir que nos ayuden, pero lo que más queremos es que nadie se entere de nuestra situación, que nadie sea partícipe, porque nos da, creo yo, nos da vergüenza, nos da pena, pensamos que somos los únicos que estamos viviendo esto, pero déjeme decir, si usted se ha metido en la intercesión, usted se podrá dar cuenta que hay muchos hogares que están terriblemente en una urgencia de ser restaurados, en una urgencia de que la mano de Dios los toque, en una urgencia que haya una transformación. Porque ¿cuántos de ustedes no se sienten cansados de estar viviendo de la misma manera? Por esa razón, hoy, hermano, acuérdese que Dios viene a obrar en nuestro carácter. Dios viene a traer esa transformación sobre nosotros en nuestro carácter, para traer esa firmeza que nosotros necesitamos. Porque cuando usted tenga que tomar decisiones, no tome las decisiones basado en su temperamento, que es muy voluble. Todos nosotros tenemos temperamentos volubles, unos temperamentos donde las emociones nos embargan, donde si en un momento estamos contentos, al otro estamos tristes. Bueno, eso mucho le pasa a las mujeres por las hormonas, ¿no? Entonces, si están las hormonas más o menos revoloteando, en un momento estamos contentas, al otro estamos llorando, de repente estamos viendo, qué sé yo, un video y se nos salen las lágrimas. Entonces, imagínense tomar decisiones basadas en nuestro temperamento. Vamos a claudicar, vamos a fallar constantemente. Si usted toma las decisiones basadas en su carácter, obviamente usted va a tener un éxito aún mayor. Y vamos a ir durante esta semana viendo cómo el carácter uno lo puede ir trabajando, ¿no? Tenemos que ser formados también en nuestro carácter, lo que es la ética. Y ahí por eso también nosotros tenemos que irnos como preparando en todas las cosas, porque nosotros muchas veces no sabemos ni lo que es la ética, no sabemos cómo funciona. Cada familia tiene unos principios.
Obviamente aquí hay diferencias porque somos diferentes culturas, diferentes países, comemos diferente. Imagínense, si comemos diferente, pensamos diferente. Lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Como la crianza de un hijo es diferente a otro. Hay culturas que son muy fuertes de carácter por el ambiente, ¿no? Los ejemplos, los centroamericanos, los caribeños son diferentes. Los caribeños son muy hablantinos, como yo digo, hablan demasiado fuerte, pero es su cultura, como ellos también son más alegres. Fíjese también, yo creo que en los países que hay mucho frío, la gente es muy deprimida. Las estaciones, ¿no?, del año, invierno y otoño, son estaciones que son muy lúgubres, muy tristes, y hay un alto porcentaje de suicidios por los tiempos que son tan difíciles de vivir un invierno o un otoño, ¿no?, que son como tristes, mientras que en el Caribe siempre el sol, como que siempre están en fiesta, ¿no? Y por eso hablan tan fuerte, y para nosotros que somos más como calladitos, los vemos como algo extraño. Yo me acuerdo que nos invitaron los hermanos a comer, recién llegaditos aquí, a un restaurante, y fuimos a comer pescado frito. Yo quería comer pescado frito, qué rico, sí, vamos a comer pescado frito. Claro, cuando me traen el plato y me traen el pescado entero con la cabeza, con la cola, y yo me quedo y yo abro los ojos y lo miro, y yo miraba el pescado, y claro, los ojos, yo sentía que los ojos del pescado también me estaban mirando, ¿no? Para nosotros no nos comemos el pescado así, o por lo menos yo no me como el pescado así, sino el filete de pescado que es empanizado y frito. Pero los centroamericanos y todo lo demás de aquí de Centroamérica para arriba, o de Perú para arriba, se lo comen entero. Para mí fue una sorpresa esa primera vez. Entonces imagínense lo diferentes que son. Imagínense esos matrimonios que son mixtos, ¿no?, de un país a otro. Tantas diferencias que hay. Y yo digo, Señor, ¿cómo tú tienes que venir a hacer el cambio en nosotros? ¿Cómo tú vienes a hacer esa transformación? Pero también nosotros dejar que Él haga esa transformación. Nosotros dejar que Él meta su mano. Nosotros dejar que Él nos hable, también escuchar, ser sensibles. Porque a veces cuando nuestro temperamento está tan a flor de piel, que no podemos controlar nuestro estado de ánimo, que donde cualquier cosa nos herimos, cualquier cosa nos sentimos, porque estamos tan fracturados dentro de nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, Isaías 61, que Él venda los corazones quebrantados. Vamos a Amos 9:14. Amos 9:14, y después vamos a ir a Oseas. Oseas está antes de Amós y Amos está después de Oseas, ¿ok? Amos 9:14 dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Dice, en la bastardía, porque ahí vuelve a hablar bienestar, y dice en la bastardía, haré volver a los cautivos. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Amén. ¿Cómo es el Señor? Es tan precioso que Él viene a devolvernos, a traernos de ese cautiverio en el cual nosotros estábamos. O si hoy usted necesita restauración, que usted está, el Señor viene a restaurar, a sacarlo de ese cautiverio, a sacarlo de esa condición. Y por eso también es muy importante cuando oramos, porque la oración trae fortalecimiento a su ser interior. Los frutos del Espíritu empiezan a ser en usted desarrollados, frutos de paz, de amor, de bondad, de dominio propio, de mansedumbre, de templanza. Los frutos del Espíritu empiezan a ser desarrollados. No es que lo hayamos alcanzado todo, no es que nos creamos que somos perfectos sin error, no. Todos nosotros el Señor está trabajando, y hay diferentes áreas en las cuales en nosotros tienen que ser restauradas. Pero estamos hablando aquí sobre la restauración de las familias, sobre esos hogares que están en este momento fracturados. Hay esperanza, claro que sí, porque siempre, si usted lo lee en su palabra, el Señor tiene esa condición de querer restaurar a su pueblo. Mire lo que dice Amos 9:14. Perdón,
Ya leímos Amos 9:14. Vamos a Oseas 6. Oseas 6, del 1 al 3. Dice: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y si nosotros vemos la primavera, todo reverdece, todo florece, los frutos empiezan a crecer, Dios empieza a regar en nosotros. Por eso no pierda ni la fe ni la esperanza. Pero si usted está escuchando el día de hoy o ha venido escuchando la palabra del Señor, es porque Dios quiere restaurar primeramente a usted. A usted el Señor lo quiere levantar, a usted el Señor lo quiere sanar, a usted el Señor lo quiere restaurar. Por eso es muy importante. Mire lo que dice Oseas 4. Versículo 6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No rechacemos la instrucción del Señor, porque aquí dice: así como tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti y a tus hijos. Aquí dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Éramos ignorantes todos nosotros. Yo más que todo digo porque yo ni sabía. Aunque siempre de niña sentía, ¿no? Yo agarraba a mi hermano chiquita como a la edad de 12 años y me lo llevaba a la iglesia. Había como una hambre de Dios, pero no sabía cómo. O sea, por dónde buscar, por dónde ir, por dónde seguir. Y ya después el Señor se dejó hallar. Digo, en mí fue tácita la palabra de Romanos 10:20. Él se dejó hallar por aquellos que no preguntaban por Él. Y yo era una de ellas que yo no preguntaba por el Señor, más sin embargo Él se dejó hallar por mí. Amén. Dice que el carácter tiene que ver con la moralidad, el ser morales. Y muchos de nosotros, hermanos, necesitamos ser restaurados en nuestra moralidad, porque moralmente no traíamos nada. Éramos inmorales. No sabíamos vivir en una moralidad. ¿Por qué razón? También por los ejemplos que tuvimos en nuestros hogares. Nuestros hogares nos dieron ejemplos de, usted vaya viéndose atrás, cómo fue esa moralidad que fue instruido. Vemos cómo padres enseñan a sus hijos a robar. Vemos como padres que no les importa que sus hijos, porque ellos mismos viven en unión libre, piensan que eso está bien, y es lo que les han enseñado a sus hijos. Vemos a los padres también donde están sumergidos en las drogas, y eso le han enseñado a sus hijos. Donde padres también están sumergidos en el alcohol, y hoy vemos los hijos que están sumergidos en el alcohol. Vemos donde no hubo unos boundaries, una cerca, que de ese lugar no se podía pasar el hijo, donde el hijo tenía que caminar sobre eso, más sin embargo el hijo siempre se pasó la cerca, porque no hubieron límites. Eso es el boundary, límites, no hubieron límites. Cuando el carácter en nosotros no está bien formado, hay ambivalencias, hay carencias en nuestro carácter, en nuestro caminar. Por eso nuestros hogares necesitan ser restaurados en esas áreas, porque si no, hay unas carencias grandes en nuestros hogares. Si nosotros no restauramos la fuerza moral en nuestros hogares, obviamente van a haber dificultades. ¿Y cómo usted va a hablar de moralidad si no va a la palabra? Por eso que es importante que la palabra usted la absorba, para que usted sepa lo que a Dios le agrada.
Por eso dice su palabra que Él anda buscando un sacerdote que haga conforme a los deseos de su corazón y de su alma. No conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. No conforme a los deseos suyos, de su corazón y de su alma. Porque nuestros deseos muchas veces están fracturados. Nuestro corazón está fracturado. Más sin embargo, el Señor dice que Él anda buscando un sacerdote que haga conforme a los deseos de su corazón y de su alma. Esos son los sacerdotes que el Señor está buscando, que sepa cómo ministrar en su altar. Cuando usted ministra la presencia del Señor. Amén. Vamos a ir a Isaías 17:10. Isaías 17:10 dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Nosotros no nos podemos olvidar del Señor. Cuando nosotros injertamos esas enseñanzas de dioses extraños, no del Dios verdadero, esos injertos que metemos en nuestras casas vienen a traer esas fracturas, vienen a traer esas dificultades en nuestros hogares. Por eso dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Nosotros no podemos transar nuestra salvación, nosotros no podemos ser transeros, tranzas. No nos podemos olvidar de Dios. Él ha hecho mucho por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Mire lo que dice Isaías 28:16. Vamos a Isaías 28:16. Qué importante que tengamos cuidado en poner sarmientos que no son los adecuados en nuestras familias. Amén. Isaías 28, y con eso ya voy cerrando. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿De quién está hablando? De la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, el que crea en ella no será perturbado. Usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted no será perturbado. Así que hoy empiece usted a meditar. He plantado sarmientos de un Dios que no es el verdadero. Me falta trabajar en mi carácter, en mis principios, en mis valores, en mi moralidad, en mi ética. Falta en mi familia esa moralidad, esa ética. ¿Dónde yo la puedo encontrar? ¿Dónde yo puedo aprender? Acuérdese que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Más sin embargo, hoy el conocimiento ahí está llegando a ti. No solamente hoy. Mire todas las prédicas del pastor, todas las prédicas de la pastora, que nos han predicado hasta decir, no puedo decir hasta el cansancio, porque ellos no se cansan de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es un momento donde usted se tiene que evocar al Señor y buscarlo. Dice aquí, por tanto así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. La piedra angular es Cristo. Nosotros fuimos piedras rescatadas. ¿Se acuerdan de Nehemías? Dice que empezaron a levantar las murallas con piedras rescatadas. Las mismas piedras que hasta se quemaron. Esas piedras fueron rescatadas. Nosotros fuimos piedras rescatadas. Y la piedra angular que es Cristo, nosotros nos debemos de cimentar y afirmar nuestros pies en la roca de nuestra salvación. Y creer que Dios está obrando en mi familia, trayendo restauración sobre ella. ¿Y por dónde ha comenzado? Por aquel que está escuchando el mensaje. Hermanos, le damos muchas gracias a todos ustedes esta mañana por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Que esta sea una palabra que empiece a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Vamos a dar unos anuncios. Ayer tuvimos la escuela de liderazgo, una clase que fue muy preciosa porque estamos viendo el carácter en nosotros como líderes. Les recuerdo que vamos a tener el servicio jueves a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. También
el culto de jóvenes, que va a ser en 2 semanas más, para que usted pueda inscribir a sus jóvenes. ODM Kids, que están las enseñanzas con nuestra hermana Martita. Unidos es la llave, este lunes a las 6 de la tarde, intercesión todas las madrugadas y a las 9 de la noche, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y por supuesto, devocional con Cristo, mañana a las 10 de la mañana, no se lo pierda. Y también les quiero recordar que vamos a tener las doctrinas elementales acerca de Jesucristo, donde aparecen Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a aprender los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de todo cristiano? La fe hacia Dios, el arrepentimiento de obras muertas, la fe hacia Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son 5 doctrinas elementales que nosotros debemos de saber, porque uno es el tribunal de Cristo y el otro es el trono blanco, que eso es la última doctrina que se enseña. Pero hay una diferencia, por eso ahí usted aprende y usted se sale de todas esas dudas, porque muchos piensan que cuando Cristo venga se va toda la iglesia, y no, hermano, no toda la iglesia se va a su iglesia, en el cuerpo de Cristo se va a la iglesia que está consagrada y apartada para Él. Amén. Así que si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere participar, va a ser por vía virtual. Nosotros si usted quiere participar, le enviamos una invitación para que usted se pueda añadir. Así que los esperamos mañana, que el Señor les bendiga abundantemente. Y bueno, antes de irnos, vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos y darle muchas gracias al Señor, porque Él ha sido bueno. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por este tema, Señor, donde tú has venido trabajando los corazones de nuestros hermanos, donde tú quieres restaurar las familias, restaura los caracteres, Señor, en cada uno de nosotros, para que no seamos ambiguos, para que no seamos como las olas del mar que van de un lugar a otro, para que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Señor. En esta hora, Padre, encomiendo a cada uno de mis hermanos para que sea el Espíritu Santo ministrando y llenando, Señor, y mostrando en las áreas donde somos débiles y en los cuales tenemos que trabajar. Te encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos muchas gracias a todos ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.